De la presencia de Dios, amén. ¿Les gusta la lluvia? Algunos dicen no, a mí me encanta. Yo cuando vivía en la Florida, una de las cosas que experimentaba con regularidad es no lluvia solamente, pero tormentas y tormentas de trueno. Más al sur se nota o se ve eso con más frecuencia. Y cuando cae un rayo cerca de tu casa y todo se estremece, uno se da cuenta que somos tan pequeños y Dios es tan grande. Y me acuerdo que había una hermana en la congregación que cada vez que eso ocurría, ella se atemorizaba y ni aún podía usar el teléfono porque tenía temor que tocar el teléfono le iba. Era cuando los teléfonos eran inalámbricos, no se acuerda si ese tenían alambre, perdón, no como los de hoy, y estaban conectados a la pared. Y me acuerdo pensar de eso y digo, Señor, pero de veras que tú eres también temeroso, ¿no? Y Dios es bueno, amén. Y qué lindo que podemos ver cómo Él es tan centrado en proveer todo lo que necesitamos, aun cuando vemos los extremos de la naturaleza y las grandezas y momentos donde las cosas son tormentas y aún vemos la mano de Dios en su protección y cuidado de nosotros, los suyos. Y de eso tenemos gran seguridad. Él está con los suyos, amén. ¿Está contigo esta mañana? Y como este día nos visita el pastor Hugo Ortega de Panamá con su familia, ellos están funcionando como misioneros allá y Dios los ha usado grandemente y hoy están con nosotros. Este es el tercer domingo, adelante hermano, el tercer domingo donde yo no estoy en el púlpito, tenemos otro pastor y le doy tantas gracias al Señor por eso. Me ha dado un descanso a mí y me puedo sentar y aprender. El hermano ha estado sirviendo en Panamá, quiero decirle que él estuvo sirviendo en Panamá cuando nuestra preciosa hija aquí de Montesión, Juliana, estaba sirviendo y ella ha trabajado juntamente con él y su familia allá en Panamá, los han conocido bien. Así que les presento al pastor Hugo Ortega, que tiene la palabra en este día. Muchas gracias. Bueno, mi hermano, a mí me gusta la lluvia, pero aquí en tiempo de lluvia hace más frío. Y yo soy un hombre de verano. De verdad que hemos luchado con el frío. Bueno, yo he luchado con el frío. Hermanos, me encanta iniciar dando una autoevaluación a nuestra iglesia local y sobre todo a nosotros mismos. Y lo voy a ejemplificar de esta manera. Hemos estado con mis hermanos Calvo, nos han recibido muy bien. Y qué interesante que he tenido una semana, cada vez que paso caminando, salgo de mi cuarto, un gimnasio. Y el gimnasio está ahí. Y todos los días paso, voy. Y es interesante que las herramientas para hacer el ejercicio están ahí. Pero ayer Juliana me llevó a la piedra, a la montaña, Stone Mountain. Hermanos, casi no llego. ¿Saben por qué? Fuera de condiciones. Y muchas veces en la vida cristiana es de esta manera. La iglesia local, los pastores, nosotros como hermanos, tenemos las herramientas adecuadas para poder aprender del Señor, poder servirle con excelencia, pero las herramientas y la palabra de Dios está puesta sobre la mesa. ¿Qué haces tú con ella? Y yo me lo preguntaba, porque observaba que el gimnasio estaba ahí y luego me di cuenta de que porque esté ahí no indica que yo estoy en condiciones. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre, toma este tiempo, Señor, que sea expuesta a tu palabra, Señor, y que nuestros corazones estén abiertos a escucharte. No solamente mis hermanos, sino que una vez pongo más interés en poder escucharte, Señor,
que yo sea útil para ti, que sea una herramienta útil para ti, Padre. Gracias por las bendiciones que tú nos das en poder exponer tu palabra. Oramos para que el mensaje sea claro y que podamos entender lo que tú quieres hablar a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, mi pregunta sería, ¿estás esperando a Jesús? ¿Estás esperando a Jesús, hermano? ¿No? Quiero ir a Isaías 9:6 para solamente hacer un preámbulo. Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se les dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Conoces quién es ese Jesús? Esa es la pregunta. ¿Conoces quién ha hecho el cambio en tu vida? Y como texto base, quiero ir a Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 14. Es un texto que se utiliza mucho cuando viene esta temporada, ¿no? De Navidad, del nacimiento de Jesús. Pero parece simple y muchas veces pasamos por encima el hecho de muchas cosas que ocurren aquí. ¿Y qué pasaría si tú vas caminando por la calle y alguien te detiene y te pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué le respondería a usted? ¿Usted sabe quién es Jesús? ¿Usted realmente conoce al Rey que ha de venir? ¿Sabes? Muchos de los cristianos no tenemos ni siquiera palabras para responder esto. A veces nos vamos por las cosas más sencillas. Ah, Jesús es amor. Ah, Jesús es mi amigo. Ah, Jesús es aquel que murió en una cruz. Qué triste si a veces usamos o nos vamos por lo más básico. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que es mucho más que todo lo que nosotros acabamos de decir anteriormente. Vuelvo a repetir, y esta pregunta la vas a escuchar una y otra vez durante estos 45 minutos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sabes? El pasaje que vamos a tocar hoy, vamos a encontrar parte de esa respuesta. Porque en la extensión de toda la palabra, de toda la Biblia, si la escudriñas, si la estudias, si la entiendes, si utilizas ese gimnasio, vas a poder responder con fortaleza. Y justo después del nacimiento de nuestro Señor en un pesebre, un ángel se le aparece a unos simples pastores. Aclaro, a unos simples pastores para darles buenas noticias de gran gozo y revelar la identidad de Jesús. Y nosotros, gracias a la soberanía de Dios, tenemos esa respuesta. Vamos a acercarnos al texto, vamos a leerlo. Lucas 2:8. Acompáñenme con la vista nada más. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. 9. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, miren que les traigo buenas noticias
que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servía señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Hoy vamos a dividir este pasaje en 3 secciones que nos van a mostrar esta enseñanza. 1. El nacimiento de Jesús produce un gran gozo. Primero, el nacimiento de Jesús nos produce un gran gozo. Ese gozo viene al comprender la identidad de Jesús. Segundo punto. Ese gozo viene al comprender esa identidad. ¿Quién es Jesús? 3. Al comprender la identidad de Jesús, el resultado de nosotros debería ser cada día, todos los días, en alabanza y gloria a Él. Te vuelvo a preguntar, ¿quién es Jesús para ti? Comencemos la primera. El nacimiento de Jesús produce un gran gozo. Lucas 2, 8 al 10 dice: en esa misma región había unos pastores, quiero recalcar el versículo, que pasaban la noche en el campo. Imagínense, veamos aquello. Estaban los pastores, imagínense, están ellos ahí, unos pastorcitos trabajando, viendo a sus ovejitas, algo muy curioso, cuando de repente una gran luz los toma. ¿Qué pensarías tú, hermano, en ese momento? Ponte tú en esa escena. ¿Tú puedes ver el sol? ¿Puedes ver el sol por largo tiempo? Imagínate la gloria de Dios. Yo he de imaginarme la cara de espanto de ellos. ¿Qué está sucediendo aquí? Ahora, es interesante también, y me resulta mucho más curioso, es que en esa época ellos también estaban esperando un Salvador. Y ellos no eran ajenos a la gran noticia. Aquellos pastores también conocían de quién era Jesús, o aquel Mesías que ha de esperar. Pero aún en eso, ellos estaban asustados. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Te asusta conocerle? ¿O lo has tomado por algo tan natural que muchas veces has perdido asombrarte de solo el hecho de que hoy estás respirando? Y que el Señor ahorita te tiene en sus manos. ¿Te asombras? ¿O a veces lo das por sentado? Muchas veces perdemos el seguir conociéndole porque Jesús ya me salvó. ¿Ya? ¿Qué más, mis hermanos? Y había un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Las buenas nuevas de gran gozo. Buenas nuevas de gran gozo que hoy tú, amén, los has recibido. Ante el temor de ellos, el ángel del Señor le dice: tranquilos, no tengan miedo. Al contrario, alégrense. Les traigo noticias de gran gozo. ¿Cuándo fue la última vez que te trajeron una buena noticia y te alegraste? Tengo una noticia para ti, Hugo, vas a ser papá. Tengo una gran noticia para ti. Tienes el ascenso que querías.
tengo una gran noticia para ti. Imagínate, tú, ponle ahí, esta fue la última gran noticia que recibí. ¿Cuál fue tu expresión? El punto es que generalmente cuando recibimos una buena noticia, ¿qué sucede con nosotros, hermanos? Nos alegramos, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí. Ahora bien, el ángel no trae cualquiera noticia. De hecho, las noticias que el ángel trae son motivo de mucha alegría. Mucha. Hay una palabra que recalca sobre la otra. Es mucho más que una simple sonrisa. Es alegría profunda, el mensaje eterno. El cumplimiento se estaba dando. Y ellos eran en esa oportunidad aquellos quien la noticia se estaba dando. Hermanos, no hay absolutamente ninguna noticia que pudiera más gozo que lo que el ángel estaba por anunciar. Ahora bien, algo que me llama la atención es ver aquellos destinatarios de estas buenas noticias. El ángel dice que son para todo el pueblo. Para todo el pueblo, aún para los marginados, despreciados. La salvación es buena noticia para todo aquel que crea. Amén. La redención para los humildes es salvación universal. ¿Quién es Jesús para ti, hermano? ¿Has creído en ese mensaje? Y podemos dar muchas veces por sentado que estamos aquí y que, bueno, ya yo tomé una decisión de fe y que solo queda ahí. Ahora, ¿quién es todo ese pueblo? Hemos visto desde el inicio, y puedes repasar, de Lucas, que muchos judíos piadosos, como Zacarías, Elizabeth, María, estaban esperando con ansia la venida del Mesías. Por eso les decía que estos pastores también conocían y esperaban a alguien. ¿Sabes que me resulta también curioso qué tanto esperaban ellos esa venida? Quiero recalcarte a ti, quiero hacerlo ahora. ¿Qué tanto esperas tú la segunda venida del Señor? Ellos esperaban la primera. Ahora, ¿qué tanto tú eres consciente de que el Señor va a venir por segunda vez? Ellos esperaban en un momento, en una época, la primera. ¿Y tú ahora qué estás esperando? Estoy esperando mañana para irme para Panamá. Puede venir. ¿Pensaste eso en la mañana cuando te levantaste? Sí, Cristo puede venir. A ese que te estoy preguntando que quién es para ti. Sin embargo, mis hermanos, cuando el ángel dice estas buenas noticias que son para todo el pueblo, no solamente se refiere para el pueblo judío, sino que también se está refiriendo a todo el mundo. Y esa bendición la has recibido tú, la he recibido yo. Por el resto de la Biblia sabemos que la salvación no es reservada únicamente para el pueblo judío, sino que es universal. Amén por eso. ¿Y sabes por qué? Noté una curiosidad enorme cuando vinimos por primera vez a su iglesia. Qué pintoresco y multicultural. Es de sentirme en el cielo. Juntos vamos a alabar al Señor. ¿Cierto? Amén. Juan 3:16, ¿qué dice, hermano? Que Él mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
no solamente era una promesa para los judíos, es para todos. Romanos 10, 12 al 13 dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿sabes qué? No es que en el camino a Dios se le ocurrió incluirnos. No. Esto ya estuvo en la mente de nuestro Padre. Eso es increíble. Y justo era como decía el hermano, el Señor nos ama, pero como un creador, voy a armar este púlpito. Yo lo hice, voy a amarlo. ¿Cómo llego a entender eso? Tienes que conocerle, porque todo está en Él, para Él, y todo fue creado por Él. Conócele. Y si no me creen, veamos en Isaías 49:6, ¿qué dice? Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz a las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Tú eras parte de ese plan. En el corazón de Dios siempre estuvo redimir absolutamente toda la humanidad, no solo a los judíos, sino absolutamente a todas las personas que crean en Él, sin importar su edad, condición. Solamente tienes que creer en Él. De hecho, si observamos atentamente a quienes se revelan estas buenas nuevas noticias, a unos simples pastores, esto nos hace ver por qué Dios no se reveló o no se le apareció en el templo, en la sinagoga, en medio de los fariseos, los líderes religiosos, o por qué no se reveló en el palacio del emperador, o por qué no se apareció en lo más alto de la sociedad, o por qué no se reveló a aquellos que tenían poder. ¿Por qué se le apareció a lo más bajo de la sociedad? ¿Por qué esa noticia llegó a ellos? Aquellos pastorcitos que y estuvo siendo lo más despreciable en esa época, y aún incluso yo pienso que todavía es como un trabajo sucio, de muchas cosas, de mucha exigencia, que no cualquiera hace. ¿Por qué se reveló a ellos? ¿Esperaban ellos? ¿Por qué se llenaron de temor? Y vuelvo y repito, ¿tú estás esperando a tu Señor hoy? ¿Te llena de temor saber que puede acabarse ahora tu vida? ¿Estás en las manos del Señor? ¿Estás en su promesa? Creo que la noticia para los pastores tiene una enseñanza clave, hermanos. Y lo que eso demuestra, como ya lo dije, que la salvación es para todos los que creen en Él. Ahora, el nacimiento de Jesús produce un gran gozo, ¿cierto? ¿O no? El nacimiento de Jesús nos debe producir un gran gozo cada día. La pregunta que surge es, ¿por qué o cómo puede surgir eso? Y bueno, lo segundo que vamos a aprender esta mañana es que ese gozo viene de comprender la identidad de Jesús. Y allí yo te preguntaba, ¿conoces quién es Jesús? Lucas 2, versículo 11 al 12. Después de decirle que traen buenas noticias de gran gozo al ángel, dice, ¿cuáles son estas noticias? Vamos a leer. Hoy
les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Imagínense, una vez más, que se te aparece un ángel y de la nada te dice, hey, ánimo, en tal ciudad de aquí, cerca, acaba de nacer un niño que se llama Jesús. ¿Ah? Envuelto de luz, aturdido. ¿Qué de relevante tiene eso para nosotros? Posiblemente nada si no esperabas nada. Pero si esperas un Salvador, esto debe traer implicaciones enormes. El nacimiento de un niño cualquiera, especialmente un niño que estos pastores no conocían, quizás no daban gran gozo. Pero ese ángel explica cuál es la identidad de ese niño. Y es allí donde hacemos el eco. Es allí donde hoy, en esta enseñanza, es el punto medular. Él es un Salvador, que es Cristo el Señor. No son cualquier títulos, hermano. Y aquí el principio que tenemos que comprender es que cuando entendemos la identidad de Jesús, es que podemos experimentar ese gozo. Si tú no conoces a Jesús, si tú no entiendes quién es tu Salvador, no puedes decir, me siento gozoso. Porque Él es el gozo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Y este pasaje nos habla de Jesús en torno a 3 atributos. Jesús es un Salvador. Jesús es Cristo. Jesús es el Señor. Y miremos a detalles cada una de ellas. Jesús es el Salvador. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al pensar en un Salvador? Según la Biblia, salvar es la acción que se transmite la idea al rescatar a alguien de un peligro inminente. Si quisiéramos un significado más literal, pues arrancar a alguien de determinado lugar para que no sufra ningún peligro. Esa es la idea de salvar según la Biblia. Y un salvador es aquel que ejecuta esa acción. La pregunta es, ¿de qué nos salva Jesús? Quiero hacer eco a tu conciencia, a tu corazón. ¿De qué te salvó Cristo hoy? Cuando te levantaste y pudiste abrir los ojos. Si eres consciente de esto, ¿por qué necesitamos a un Salvador? ¿Por qué tú y yo necesitamos a un Salvador? ¿Por qué necesitas a Cristo en tu vida? Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Efesios 2:1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Todos los seres humanos somos pecadores. ¿Eres consciente de eso? Y sigues pecando. ¿Eres aún más consciente de eso? Y por eso merecemos la muerte, la condenación eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Hermano, la situación está así. Tú y yo, todos somos pecadores. El Dios soberano, creador de todo lo que existe y que también es juez, tiene el derecho de emitir sentencia contra nosotros, condenación y muerte eterna. ¿Quién es Jesús para ti? Y sin embargo, ese mismo Dios, que no tiene ninguna necesidad de hacerlo, decide enviar a su Hijo único al mundo para morir en la cruz por nuestros pecados y rescatarnos de la condenación eterna.
¿Quién es Jesús para ti? ¿Acaso esto no es asombroso? ¿O ya lo das por sentado? Cada día perdemos la sensibilidad de asombrarnos de quién es nuestro Salvador. ¿Se te olvida? No lo pierdas. Hermanos, hacemos, diría yo, malas costumbres de saber que Jesús está ahí. Y ya. Cuando Jesús está naciendo y el ángel anuncia, aquí ha nacido un Salvador, lo que literalmente está diciendo, hermano, es que Dios ha provisto en su inmensa misericordia, ha provisto quien va a cargar. Imagínate, ese bebé nacido en ese pesebre y estaba listo para morir por ti y por todos tus pecados. Sé consciente. Sé consciente. Creo que eso nos lleva a ver un poco más la línea de santidad y de entender que Cristo hizo algo grande por ti, incomparable. Pero seguimos pecando deliberadamente. ¿Cierto? Lo digo yo personalmente. Cuando estudiaba este pasaje y ver esto, me asombraba. Y me hacía un eco de mi propia conciencia de haber pasado tantas veces por aquí. Los pastores. Pero hay un mensaje hermoso ahí. Y quiero seguir. Segundo de los Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y de esa forma nosotros podemos alcanzar salvación. 1 Juan 2:2, el mismo es la propiciación por nuestro pecado, y no solo por nuestro, sino también por los del mundo entero. El sacrificio de Jesús es exactamente eso, era lo que se necesitaba para la salvación. Solo en Él. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Tu Salvador. Gracias a Jesús, Él es nuestro Salvador. Gracias a Jesús, ahora ninguna condenación hay para nosotros. Romanos 8:1. Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Nos arrebató del poder de Satanás para trasladarnos al reino de su Hijo. Colosenses 1:2-13. Nos hizo nacer de nuevo con una herencia incorruptible reservada en el cielo. Primera de Pedro 1:4. Nos da el perdón de pecados. Colosenses 1:14. Primera de Juan 1:9. Nos da paz para con Dios porque aplica su ira. Romanos 5:1. Jesucristo fue ofrecido como sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez para traer salvación a todos los que le esperan. Hebreos 9:28. ¿Eres consciente de eso? ¿Eres consciente de cada uno de esos textos? Que no habla de mí solamente, sino habla de nosotros, lo que Él hizo. Entonces, la próxima vez que te pregunten, ¿quién es Jesús para ti? No digas algo trillado. No lo hagas. Comienza por decir que Él es mi Salvador, el que me rescató de la condenación eterna, el que murió en esa cruz, el que cargó con mis pecados para darme salvación, justicia y reconciliación con Dios. Basta de definiciones sencillas para algo que marcó un antes y después, aún inclusive en el tiempo con nosotros. ¿Cierto?
Ahora, también hay otro título y nos menciona que es Cristo, el Mesías prometido. Cristo es una traducción literal de la palabra Christos, que sería ungido, y está directamente relacionado con el título Mesías. ¿Cómo es esto? ¿Qué implicaciones tiene que se llame Jesús ungido siendo un bebé? En aquellos tiempos, pues en el Antiguo Testamento y en el siglo I, la unción consistía en derramar aceite sobre aquel que estaba siendo proclamado como ese rey. Y muchas veces lo vimos con Saúl, David, Salomón, y fueron ungidos. Básicamente, aquel que era ungido por Dios recibía la autorización de su parte para cumplir una misión específica. ¿Se puede entender? Entonces, cuando ese rey era ungido, estaba recibiendo la aprobación de Dios y su autoridad sobre el pueblo también lo comisionaba a él para específicamente ser el representante y velar por el bienestar y el cuidado y dirección y el cumplimiento de todo aquello que se le había otorgado. Pero entonces, ¿por qué Jesús es el ungido o el Mesías? Jesús fue comisionado por Dios para una misión específica. ¿Cuál es esa misión? Quiero adelantarme un poquito a los textos. En Lucas 4, 14 al 21, dice, voy a leérselo. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región y enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. 16. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura. 17. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¡Wow! ¿No te asombra eso? Que él se anunciaba. Y no me voy a meter en explicar este pasaje, solamente quiero decirles que Isaías 61 es una profecía mesiánica de cómo Dios envió a su ungido a salvar a su pueblo, a traer paz y justicia. Y después de leer este pasaje, hermanos, Jesús dice, esa profecía se ha cumplido conmigo. Yo soy a quien ustedes esperaban. Jesús dice a través de mi persona y mi ministerio, está el año favorable del Señor. Está aquí, el reino de Dios se ha acercado. Dios me ha comisionado para estas tareas específicas, inaugurar su reino en esta tierra. Muchas veces el reino de Dios se ha malentendido, hermanos. Algunos afirman que ya está aquí completamente, mientras que otros afirman que todavía no. Para mí la mejor manera de explicarlo es ya, pero todavía no. El reino de Dios ya fue inaugurado a través de Jesús, a través de su misterio, pero todavía no ha tenido su pleno cumplimiento, que será hasta la segunda venida de Jesús. Podemos ver algunas ilustraciones de ese reino entrando. ¿Cómo? Pues todo lo que Jesús hizo, el endemoniado expulsado, Jesús alcanzaba a una persona.
para su reino, un avance, mientras que el reino de Satanás retrocedía. Lo mismo con alguien que ha sanado los suyos una y otra vez. Él perdonaba, sanaba. Su reino se estaba expandiendo. Ahora, cuando leemos esta profecía, mi hermano, básicamente está describiendo y anticipado en qué va a consistir su ministerio. En sanar a los quebrantados de corazón, en liberar a los cautivos, en dar vista a los ciegos, en dar buenas nuevas para libertad a los oprimidos. De esta forma Jesús inauguró su reino en la tierra. Entonces, Jesús es nuestro Salvador, pero también es el Cristo, el Mesías, el ungido. Pero Jesús también es el Señor. ¿Qué significa Señor? Señor es uno de los nombres preferidos de los autores en el Nuevo Testamento. Sabemos que Jesús es Señor sobre todo lo que transmite la idea que Él es el amo, Él es el dueño. Amén. De hecho, en la mayoría de los pasajes se usa la ilustración nuestra relación con Cristo como la relación de un amo con un esclavo. Ahora bien, ¿a qué se refiere este pasaje al decir que Jesús es nuestro Señor? Nosotros, con el resto del Nuevo Testamento, sabemos que cuando Jesús fue resucitado, glorificado, recibió un nombre que es sobre todo nombre. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mas, sin embargo, para este momento Jesús solamente era un bebé y todavía no había iniciado su ministerio. No había muerto, ni resucitado, ni había sido glorificado. Por eso creo que en este pasaje lo que hace referencia a su palabra es que Jesús es Dios. Jesús es ese Señor, Jesús es Dios. Y lo podemos ver en Lucas 1:43, unos versículos anteriores. ¿Cómo es esto? Dice, exclama Elizabeth. ¿Cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Se puede ver? Explicamos que ella implícitamente está diciendo, Jesús es Dios. Y creo que lo que el ángel está buscando acá es destacar la divinidad de Dios, de Jesús, perdón. Jesús es Dios. Ese es el punto central en este nombre que le da aquel ángel. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese niño que acaba de nacer en Belén es Dios mismo. Jesús es el Hijo de Dios que moriría en la cruz para rescatarnos del pecado. Entonces, hermanos, experimentemos verdadero gozo solamente cuando entendemos correctamente de Jesús. Según el ángel, en su anuncio, Jesús es nuestro Salvador. Es Cristo, el Mesías prometido. Y es el Señor. Y por último, el ángel dice que encontraríamos a ese niño, o los pastores encontrarían a ese niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero lo más asombroso es lo que pasa después, en los versículos 13 y 14. Ahora, ya vimos que el nacimiento de Jesús produce gozo y que ese gozo podemos experimentarlo solo si comprendemos su verdadera identidad. Ahora vamos a ver cuál es el resultado de eso, mis hermanos. Y el tercer punto es, al comprender la identidad de Jesús, el resultado es alabanza y gloria a Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Tu vida está reflejando su gloria? ¿Estás glorificándole a Él cada día?
Ya sabes quién es Él, tu Señor, Cristo, tu Salvador. Vayamos al texto, mis hermanos. Capítulo 2, versículo 13 al 14. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, los que gozan de su buena voluntad. Hermanos, si yo estuviera en ese punto, estuviera con los pastores, estuviera rascándome los ojos diciendo, ¿qué está sucediendo aquí una vez más? Una multitud de ángeles. ¿Puedes entender eso? Qué dichosos ellos. Increíble, pero cierto. Lo que estos ángeles decían mientras alababan a Dios era lo siguiente: Dios es el único que merece toda gloria. A ese Dios que estás en los cielos, en las alturas, a Él sea toda la gloria. Dios merece toda la alabanza, gloria, porque lo que Él es y por lo que Él hace. Y la segunda parte de su alabanza es, en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. En un mundo lleno de pleitos, divisiones, guerras y peor aún, un mundo corrompido por el pecado, donde todos han dado la espalda a Dios, Él en su plan soberano, mi hermano, ha enviado a su Hijo por ti, por mí, el príncipe de paz, el único capaz de traer paz y reconciliación con Dios. Juan 14:27. Dice así, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Quiénes son los beneficiarios de esa paz? Los que gozan de su buena voluntad. ¿Quiénes son esos? Todos los seres humanos de la tierra. Porque Jesús vino al mundo a brindar salvación a todo aquel que en Él crea. Creo que esta escena de oración tiene grandes implicaciones y principios para nosotros. Dios se glorifica en el nacimiento de Jesús. Es el deleite en salvar a la humanidad. Dios se complace. Tenemos un Dios que desea que cada uno de nosotros sea salvo, que cada uno conozca de su amor. Debemos alabar y glorificar a Dios por su salvación. La respuesta correcta al nacimiento de Jesús es la misma que los ángeles tuvieron: darle toda la gloria a Él. 3. A través de Jesús tenemos paz para con Dios. ¿Tú entiendes esa paz? ¿Tú conoces quién es ese Jesús? Ese que te puede dar paz en medio de las dificultades. Entonces, hemos visto 3 cosas, mis hermanos. El nacimiento de Jesús produce un gran gozo. El gozo verdadero solo puede experimentarse cuando comprendemos correctamente la identidad de Jesús. Y cuando lo hacemos, la relación natural de nosotros es alabar y glorificar a Dios. Pero la pregunta del millón es, ¿y ahora cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Quisiera compartir algunas aplicaciones para ir terminando. 1. Esforcémonos por comprender la identidad de Jesús. Creo que el principal propósito del pasaje es mostrarnos quién es Jesús y que la Biblia nos recalca cada vez dónde está nuestro Señor Cristo Salvador. Todo creyente debería conocer la identidad de Jesús. Pero si usted espera
Y aquí viene la aplicación. Si usted espera que simplemente las prédicas de los domingos les ayuden a conocer a Jesús, déjeme decirle que usted está siendo un conformista. Por eso les preguntaba, ¿quién es Jesús para usted? ¿Cree usted que un creyente responsable, un cristiano maduro, es aquel que se confía únicamente de aquellas predicaciones del pastor? ¿Una vez a la semana o 2 veces a la semana? Un cristiano responsable es aquel que cree que toda su formación espiritual depende de 40 minutos, 45 minutos. Ya estoy pasado. ¿Ustedes creen que eso es suficiente? Mis hermanos, siento decepcionarlos, pero su crecimiento y formación espiritual no es únicamente responsable de aquellos que se paren aquí en el púlpito o de mi amado pastor. Es responsabilidad suya. Su crecimiento y formación espiritual depende de cuánto tiempo usted pase leyendo la palabra de Dios. ¿Hay asombro en su corazón en conocerle? Asómbrate cuando lees la Biblia. Asómbrate de Él. A través de la palabra de Dios es que podemos conocer a Jesús. Conocer Jesús, conocer sus enseñanzas, conocer su carácter, su compasión, el amor, misericordia, la gracia. Conocerle. Y les digo algo, es poco lo que podemos conocerle. Porque no podemos entender quién es Él en lo más profundo. Solo podemos verlo a través de su palabra y abrazar su palabra para poder comprender lo poco. Oh, me salió el trabalengua. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Segunda de Pedro 3:18 dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. El propósito que tenemos en esta vida es crecer en el conocimiento de Jesús. Que todos los esfuerzos de su vida giren en torno a responder esa pregunta, hermano. ¿Quién es Jesús? Preguntémonos y entendamos realmente quién es Jesús y qué estamos haciendo para conocerle. 2, busquemos experimentar el verdadero gozo en Él. ¿Por qué será que debemos buscar ese gozo? Y es un tema recurrente siempre, porque Dios desea que todos tengamos gozo, que todos nos gocemos. Según este pasaje, el gozo verdadero viene solo si comprendemos la identidad de Jesús. Y la próxima vez que tú atravieses por pruebas, recuerda que Jesucristo es tu Salvador. Y 3, alabemos y glorifiquemos a Dios. Si examinamos nuestra vida y nos preguntamos, ¿cómo estamos alabando a Dios o dando gloria? ¿Cuál sería tu respuesta? Para mí, creo que la obediencia práctica es lo primordial. Cada vez que seamos confrontados por la palabra de Dios, ya sea por una prédica, una lectura bíblica, por lo que sea, obedezcamos y cultivemos la disciplina de obedecer la palabra de Dios, mis hermanos. Oremos. Señor y Dios, Padre, gracias por permitirnos este tiempo de glorificarte a ti a través de tu palabra, de conocerte a ti, a ese hermoso Salvador. Señor, sabemos que muchas veces damos por sentado que tú estás y te vemos y nos maravillamos a través de tu naturaleza. Pero Dios, ayúdanos a seguir asombrándonos
cada día de las grandes maravillas que tú haces por nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.